Un libro tiene en jaque al gobierno de Estados Unidos. El libro se llama en inglés Fire and Fury Inside the White House, algo así como Fuego y Furia, la Casa Blanca desde adentro, y cuenta intimidades del gobierno y de Donald Trump y de su familia, intimidades que rápidamente el presidente Trump se apresuró a desmentir, incluso diciendo que nunca le dio una entrevista al autor del libro, Michael Wolff, quien dice haber entrevistado a 200 personas, entre ellas varias personalidades. La más importante, el ex asesor de Trump, Steve Bannon, a quien Trump esta semana le dedicó un comunicado durísimo diciendo que había perdido la cabeza. Intentaron frenar la salida del libro, no pudieron, solo consiguieron adelantarla y que el libro sea el libro más vendido en este momento en Estados Unidos. Compartimos declaraciones. I'm not going to go through every single page of the book, but there are numerous examples of falsehoods that take place in the book. I'll give you one just because it's really easy. The fact that there was a claim that the president didn't know who John Boehner was is pretty ridiculous, considering the majority of you have seen photos, and frankly, several of you have even tweeted out that the president not only knows him, but has played golf with him, tweeted about him. I mean, that's pretty simple and pretty basic. Again, it is absolutely laughable to think that somebody like this president would run for office with the purpose of losing. If you guys know anything, you know that Donald Trump is a winner, and he's not going to do something for the purpose of not coming out on top and not coming out as a winner. It's just, I mean, that's one of the most ridiculous things, I think, the claims in the book. Our position is very clear that we think it is full of false and fake information. I don't know, he called me a great man last night, so, you know, he obviously changed his tune pretty quick. All right, thank you all very much. Thank you. I don't talk to him. I don't talk to him. That's just a misnomer. Thank you. He says, I authorized zero access to the White House, actually turned you down many times, said he never spoke to you for the book. It's full of lies, misrepresentations, and sources that don't exist. So as good a place to start as any. Did you talk to the president? What was I doing there if he didn't want me to be there? Well, let me ask you, did you talk to the president? Did you interview him for this book? I absolutely spoke to the president. Whether he realized it was an interview or not, I don't know, but it certainly was not off the record. And what are some of the ways the president was described to you by those closest to him? You know, I will tell you the one description that everyone gave, everyone has in common. They all say he is like a child. And what they mean by that is he has a need for immediate gratification. It's all about him. You said that these senior people insult his intelligence. What are the kinds of things people would say? They say he's a moron, an idiot. Actually, there's a competition to sort of get to the bottom line here of who this man is. Let's remember, this man does not read, does not listen. So he's like a pinball, just shooting off the side. So let me say very forthrightly, this book is not about Steve Bannon. This book is about Donald Trump. As for Steve Bannon, and I spoke to Steve as I spoke to many people throughout the length of the reporting here, and really saw a transformation, not only of Steve, but of everyone. But Steve, in a way, is most vivid, or his language is the most vivid. And the transformation was, you know, we thought this presidency could work. We thought Donald Trump is an interesting, unique character, and we might be able to do something here. And they saw him over that time come to the conclusion he cannot do this job. Un chico caprichoso que necesita que lo satisfagan inmediatamente. Uno podría resumir, esa sería una de las cuestiones que aparecen en el libro de Wolff, y que Trump devuelve con Twitter y con sus tweets, prácticamente satisfaciendo la necesidad de Wolff de que confirmen que se trata de un chico caprichoso y enojado. Las cosas que aparecen en el libro, algunas sorprenden y otras no tanto, ¿no? En su mayoría no, porque en cierto modo, bueno, Trump tiene sus caprichos, tiene sus manías, como esto de, por ejemplo, y empiezo por lo menos importante, comer hamburguesas permanentemente con Steve Bannon, inclusive tener una reunión en la propia habitación de la Casa Blanca comiendo hamburguesas. Lo que sí llama la atención
situación es esa perplejidad por el triunfo de la que habla Gulf, que deja a todos pensando, bueno, si no quería ser presidente y quería solamente aumentar su imperio como magnate inmobiliario, en realidad ¿para qué se postuló? Y si hubo reuniones con una abogada rusa, en el caso de su hijo mayor, Donald Jr., hubo reuniones nada menos que en la Torre Trump en Nueva York. Bueno, en ese caso entonces esto de la colusión no es una idea descabellada, en momentos en que avanza la investigación y hay varios implicados, entre otros Paul Manafort, que fue también jefe de campaña en su momento de Donald Trump. El otro jefe de campaña, Steve Bannon, que ocupó el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y que tenía acceso a algo que nunca tuvo un miembro del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca antes de ser despedido, a las reuniones del Consejo de Seguridad, aquellas en las cuales de repente se dice, por ejemplo, bueno, podríamos evaluar la posibilidad de declararle una guerra a tal o cual país. Esto habla de la sensibilidad del cargo que ocupó Steve Bannon en su momento y también, bueno, de esto de una suerte de venganza. Me voy, pero mirá lo que cuento. ¿Qué dicen desde la Casa Blanca? Dicen, bueno, está violando documentos de confidencialidad que firmó en su momento, tanto como jefe de campaña de Donald Trump, como así también como cuando ocupó el cargo de funcionario de la Casa Blanca, justamente. Montones de cuestiones que uno en su momento vio, que uno en su momento advirtió, no solo nosotros, en general en todo el mundo se vio. Esto del malestar en la pareja de Donald Trump y Melania el día de la Asunción era algo que francamente se habló mucho. En este libro lo que se dice es que tiene que ver con esto que mencionaba Jorge recién en relación a la sorpresa y al desgano absoluto de estar en ese lugar, tanto de uno como de otro. Ahora, hasta ahí, chisme. Sí. El mayor problema es cuando el autor del libro dice algo que nosotros también sabemos, y es, este hombre no lee ni escucha. Sí. Ahí lo que me parece, digo, una primera cuestión en relación a este libro, uno se pregunta qué raro que no haya aparecido antes, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que recién hasta ahora alguien haya accedido a una intimidad que es efectivamente muy colorida y muy jugosa, por decirlo de algún modo, para ser contada de modo periodístico? Vamos a poner un paréntesis en algunas cosas, que es que la prensa seria norteamericana tiene dudas respecto del carácter fidedigno de todo lo que está contenido en el libro. Es un autor... Porque tienen dudas sobre el autor. Sí, exacto. Es un autor que ha sido discutido por inventar historias, por agarrar un diálogo y agrandarlo, exagerar un poquito, por salpimentar las cosas, algo que en el periodismo se hace mucho, no solo en Estados Unidos, digamos. Entonces me parece que eso también hay que, quiero decir, no es que lo que diga el libro sea necesariamente mentira, pero por ahí hay que tomar con pinzas. Lo que sí me parece es que el libro da una impresión de cómo funciona ese sistema de gobierno que gira alrededor del Trump y que es efectivamente, como decía Jorge, es muy irracional, no tiene una línea clara, es espasmódico, por ahí es esa, me parece a mí, el adjetivo que mejor describe la forma del proceso de toma de decisiones en la Casa Blanca. Es algo, por otra parte, se estudia mucho en Estados Unidos, que es proceso de toma de decisiones. O sea, como el presidente, frente a una situación de crisis, frente a una situación de peligro, frente a una situación nueva, toma decisiones y por qué las toma y no. Hay muchas cosas escritas alrededor de esto. Una película que se llama 14 días, si la vieron, pero la recomiendo mucho, de la crisis de los misiles, que muestra cómo Kennedy toma decisiones en un momento de mucha confusión, de información incompleta y de mucha presión, de una manera muy racional, digamos. Bueno, pareciera que esto es lo contrario, ¿no? Un presidente que se mueve por impulsos, hay una anécdota de que cuando tiene que nombrar, un presidente llega al gobierno y tiene que nombrar 1.000, 2.000, 3.000 cargos estratégicos y que rechaza de repente a un funcionario que le acercan a un posible candidato que no le gusta el bigote. Dice, no, con el bigote así no. John Bolton. Lo descarta porque no le gusta el bigote. Entonces, me parece caprichos. Caprichos, efectivamente, caprichos. Parece que lo que por ahí lo interesante del libro, más allá, insisto, de si es o no verdadero todo lo que está ahí adentro, es cómo pinta un sistema de toma de decisiones muy caótico. Sí, lo que también muy tenemos maduro, que casi, tener en cuenta, José, es que nunca se había visto que desde un gobierno, digamos, intimidaran tanto y presionaran tanto a una editorial para que un libro no saliera, porque además, si uno se pone a pensar, la respuesta que está dando Trump es la mejor respuesta para la venta del libro. Sí. En lugar de ignorarlo, lo que está haciendo es enviando abogados, intimidando o intentando intimidar para que el libro no se publique. Bueno, el mismo Gulf lo dice, thank you, Mr. President. Claro. Sí, lo dijo en un tuit. Ayer, que además se adelanta la venta del libro. Hay otro dato interesante de Trump, es que
él cuando pide consejo antes de las reuniones de gabinete, de las reuniones en las que se toman decisiones, no con los secretarios de Estado, sino las reuniones dentro de la Casa Blanca, él nunca pregunta, como sus antecesores, como todos sus antecesores, cómo obró el presidente tal o cual en estas circunstancias. Claro. Es decir, por ejemplo, Barack Obama tenía como modelo a Abraham Lincoln y se leyó todas las biografías de Abraham Lincoln a ver cómo actuaba Lincoln en determinadas circunstancias. Estamos hablando de un republicano, Lincoln, estamos hablando de un demócrata, Obama. Bill Clinton tenía como referencia a Ronald Reagan, también republicano. Cómo actuaba Ronald Reagan en estas circunstancias. Después toma su decisión. Lo que dice su círculo íntimo es que Donald Trump no pregunta cómo actuó tal o cual, no le importa cómo actuaron los presidentes anteriores, sino que él toma sus decisiones en soledad. Y es también un poco lo que deja trascender Bannon. Lo que deja trascender Bannon es que es un hombre que se refugia en sí mismo, que está solo y que así toma las decisiones. Y creo yo que evidentemente no es Gulf, no es este libro de Gulf en el cual dice que, por ejemplo, duermen en camas separadas con Melania y demás. No creo que eso importe tanto. Lo que importa es que Bannon haya sido el entrevistado para este libro. Claro, eso por un lado. Ese es el hallazgo periodístico, el hallazgo que hay una entrevista por primera vez a Bannon contando intimidades de la Casa Bannon, que además es un personaje por el cual efectivamente Donald Trump se jugó mucho, porque todo el mundo le decía, no es la persona que tenés que tener tan cerca en lugares tan prioritarios, por un lado. Pero por otro lado, en relación a lo que estabas mencionando, Jorge, pensaba, bueno, Obama con todo fue uno de los presidentes más intelectuales que tuvo Estados Unidos en ese sentido. No sorprende que haya leído, no sorprende que se haya preocupado por leer. George Bush, hijo, no era así, era bastante ignorante. Sin embargo, al mismo tiempo, no tenía la cosa caprichosa, repito, que tiene Donald Trump, en donde cree que sin saber sabe todo. Sí, había una diferencia que es muy notable, me parece, entre los tres presidentes republicanos, Reagan, George hijo, digamos, y Trump, que es que George Bush hijo estaba rodeado de un núcleo de intelectuales. Claro, si bien él no era un intelectual, es cierto, por supuesto que no era un intelectual, era un ignorante básicamente, cuasi analfabeto, digamos, estaba rodeado por una construcción neoconservadora que se venía construyendo más allá de él, independientemente de él, en universidades, en think tanks, en centros de estudio y demás, que cuando George Bush hijo llega al poder, le ponen a disposición suya esos planes, que eran planes estratégicos en un montón de áreas. El rediseño de Medio Oriente, muy notablemente, ¿no? Invadir Irak para rediseñar Medio Oriente y llevar... Después todo eso fracasó, no importa. El aporte de Bannon fueron las fake news. Claro, efectivamente, pero había una construcción intelectual que iba a la historia, que alrededor de eso. En el caso de Trump no lo hay, en buena medida porque el triunfo fue muy inesperado. Y porque no tiene el apoyo del partido. También, y porque es antirrepublicano. ¿No? Uno también podría pensar eso. Totalmente, no se sabe muy bien a qué partido pertenece, esta es la realidad. Los líderes republicanos en el Congreso te lo dicen ahí mismo, no me representan porque no es líder del partido. Todo presidente se convierte en líder del partido. Pues como decía el mismo Lincoln, del cual estamos hablando, no se puede gobernar sin una casa, o house, como le dicen en Estados Unidos al Capitolio, y sin una casa medianamente unida. Claro. Diferencias por doquier, pero en algunos puntos básicos unida. En este caso están totalmente separados. Tenés a demócratas que están buscando líder, todavía estamos de cara a las elecciones de noviembre de este año. Las legislativas. Legislativas en las cuales los demócratas, inclusive gracias a Donald Trump, ganaron un senador más. Estamos hablando del senador por Alabama, cuando Trump apoyó al candidato republicano, que estaba tachado de haber abusado de una menor en su momento, un juez. Y en esas elecciones legislativas, los republicanos en muchos estados están hoy divididos, no van a ir divididos, pero sí están divididos en cuanto a, bueno, ¿qué hago? ¿Apoyo a rajatabla la agenda de la Casa Blanca que no me convence o me voy por la libre y apoyo al candidato estatal? Están más por el estatal que por apoyar la agenda de la Casa Blanca. En el comunicado que emitió esta semana Trump en contra de Steve Bannon, entre las cosas que dice es, no tuvo nada que ver con mi triunfo y sí tuvo mucho que ver con que los republicanos pierdan ese asiento en Alabama, por ejemplo. También era una especie de pelea de niños. El comunicado estaba bastante bien, de todos modos, pero no deja de ser una cuestión íntima develada por medio de comunicado de la Casa Blanca, lo cual resultó completamente hay algo de la delirante. Transparencia de Trump, de la transparencia o de casi uno diría pornográfica de Trump. Obscena, claro. Obscena, que es que todo lo que él piensa
lo vomita en Twitter en 2 minutos sin ningún Sí, tipo sí. de reflexión Sí. previa. Es cierto también que el Twitter como herramienta de comunicación directa entre el líder y la sociedad, digamos, no existía, digamos. En los últimos tiempos de Obama empezó, pero no tenía la potencia que tiene ni era utilizada de la manera en la que lo utilizó Trump, que es que se sienta a la noche en su Sí. cama y se pone a tuitear desde Sí. su teléfono. Ahora, el otro día, vos sabés que veíamos un video, una entrevista que le hicieron a Gay Talese, al periodista y escritor norteamericano, Sí. que se veía en lo que fue el Festival de No Ficción acá en el CCK en Buenos Aires. Y Gay Talese decía, me parece que estamos demasiado atentos a las cuestiones de un presidente como Trump, que lo que hace es poner en evidencia algo que en realidad muchos pensaban igual. La diferencia era que no lo hacían tan obsceno como Claro, estamos claro. señalando en este momento. No es que los demás no pensaran determinadas No, pero cuestiones. había mediaciones, Sí, me parece. claro, Ahora lo que definitivamente. caen, lo que se disuelven son las mediaciones entre el presidente furioso, ¿cómo es? La furia y el título del libro. Fuego. Sí. El fuego y la furia entre el presidente furioso. Bueno, lo vamos a hablar después, que es lo de Corea del Norte, ¿no? El tuit contra el presidente de Corea del Norte, el líder de Corea del Norte. Antes había un congreso, un partido, medios de comunicación que transformaban esas noticias en algo, le ponían contexto. Ahora vemos una cuestión mucho más directa. Sin Sí, mediación. justamente mencionás lo que tiene que ver con Corea del Norte y esta es una semana muy especial y hablando de furia, hablando de fuego. Ahí tenemos las imágenes de Kim Jong-un cuando saludó por Año Nuevo y demás y cuando empezó lo que es la pelea por el botón nuclear. Una pelea que también resultó una pelea de niños, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tenemos para escuchar? Sí. Ahí tenemos la respuesta de Trump cuando le dice que él también tiene un botón más grande y que además funciona. Sí. Una cosa que, francamente, uno ya perdió como las palabras para calificar Y que en determinadas realidad todo esto cosas. depende de algo que se llama la pelota. La pelota es una valija que lleva el edecán. Esa valija que lleva el edecán depende de varios códigos secretos que maneja el presidente de los Estados Unidos con varios jefes militares del Pentágono. Ojo, si uno discrepa, no se puede poner en marcha lo que sería una declaración de guerra en este caso, es decir, el botón, apretar el botón. Pero no lo tiene él en su escritorio como esa metáfora que dice. No, que además, tengo acá. yo te Claro, no digo, es que apretás un Claro. botón y listo. Dentro de lo No sé que- Kim, hay un no sé procedimiento. Kim, Trump no. Sí, hay un Kim, procedimiento. Kim la tiene más fácil. Kim dará la orden y efectivamente lanzarán un misil. En el caso de Donald Trump y en el caso de Estados Unidos, tienen tanto protocolo que inclusive no se puede declarar una guerra así libremente. Un presidente de Estados Unidos puede actuar en defensa propia de su territorio y demás y tiene 60 días para justificarlo en el Congreso. Si el Congreso le dice que no, se acaba la guerra inmediatamente. Claro. Dentro claro. de esos 60 días, no es que puede estar lanzando misiles durante 2 meses. Digamos que igual la mayor sorpresa o el mayor riesgo de estas declaraciones de Trump ahora y esta pelea con Kim es que vienen en un momento en donde empezó nuevamente un acercamiento entre las dos Coreas, en donde recuperaron el teléfono rojo, en donde la cuestión se empezó a dar de nuevo para tratar de acercarse en vísperas de lo que van a ser los Juegos Olímpicos en Corea del Sur, en donde además Corea del Norte quiere que algunos de sus deportistas participen. Entonces, en el medio de todo esto aparece Trump de algún modo también embarrando la cancha, ¿no? Sí, Estamos habían viendo empezado ahí de- imágenes de lo que es el teléfono, los teléfonos con los que se comunican. Teléfono que estaba interrumpido hace casi 2 años, ahí en el famoso paralelo 38, Sí. para los que estuvimos, en donde se dice, digamos, la zona más militarizada del mundo, ¿no? Sí, El Panmunjom. se habían, justamente lo que decías vos, Inde, se habían empezado a mostrar algunos signos de descongelamiento de la relación entre las dos Coreas, que efectivamente están técnicamente en guerra desde hace medio siglo. Sí, sí, 53. Claro, desde el año 53. El tuit de Trump prepoteando, casi Sí. no diría, al líder de Corea del Norte, diciéndole que él tiene un botón nuclear Más grande y que funciona. que acá uno lo traduciría casi más largo que más Sí. grande, digamos, y que además funciona, porque ese es el sentido, Sí, digo, sin es un duda. sentido, ya que hablaba de pornográfico, es un sentido claramente sexual el que le quiere dar con el tuit, viene a poner en cuestión este descongelamiento, porque además, obviamente, Corea del Sur necesita a Estados Unidos como aliado principal para su seguridad nacional en relación a Corea del Norte, que es un país que tiene uno de los ejércitos más importantes del mundo. Entonces, quiero decir, Corea del Sur y Estados Unidos son un sistema
desde el punto de vista de la seguridad, no son entes aislados como Estados Unidos e Israel, digamos, son esos países que no es que son aliados, son sistemas, digo, Estados Unidos y Alemania son aliados, Estados Unidos y Corea del Sur son sistemas, ¿no? Quiero decir, están imbrincados, son parte de un mismo sistema de seguridad. Entonces, lo que haga el presidente de Estados Unidos en un contexto de descongelamiento o de algún signo de descongelamiento tiene mucho peso, ¿no? Sí, verdadero dolor de cabeza para Corea del Sur, que estaba como tratando de que se vengan los Juegos Olímpicos más tranquilos posible. Hay un ¿no? dato interesante, es que se suspendieron los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur que estaban previstos para los próximos días. Sí, eso aceptó el presidente Trump. Y la reunión del próximo martes entre los 9. dos presidentes coreanos que también viene en cierto modo a descafeinar todo esto que involucra a una región. Es decir, China evidentemente está muy preocupada por un colapso de Corea del Norte, al que abastecen 90% de sus productos. Lo mismo ocurre con Japón, Sin que duda. evidentemente es el blanco predilecto después de Corea del Sur de cualquier ataque misilístico de parte de Corea del Norte. Y estos Juegos Olímpicos, esta diplomacia deportiva a la que tantas veces se apeló en el pasado, bueno, digamos que es motivo de distensión. Esto será en febrero cuando se hagan los Juegos Olímpicos allí en Corea del Sur. El problema entonces es que el hombre no escucha.